Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, nuevo setup. Al principio me va a costar un poco ajustar las luces, las cosas de la cámara para que quede más o menos bien, entonces ténganme paciencia. Pero bueno, después de la mudanza ya por fin pude invertir un poco de dinerito en la lámpara, bueno, y en mucho producto de Star Wars Unlimited, no voy a mentir. Pero sí, ya he podido comprar una lámpara, he podido comprar los marcos para estos rompecabezas, estos puzzles de Star Wars. Así que esta va a ser un poco la imagen que van a ver por mucho tiempo. Y nada, con muchísimas ganas, tantas ganas que ya ha salido el primer evento competitivo de Star Wars Unlimited, ¿no? Con el set 2, ¿vale? Diréis, pero qué rápido, pero ¿con qué haces la gente? Bueno, es una competición que hacen online, es una especie de liga, hay una primera fase donde quien quiere participa, suma puntos, bla, bla, bla. Y al final el top 16 es el que hace como un bracket, ¿no? Ya son la gente más jugona, ya es un, pues poco a poco se está convirtiendo en una liga de referencia. Y bueno, pues la gente va con todo, va con todo. Entonces hoy lo que traigo es el repaso de los decks, no por ver qué es lo meta, porque eso es demasiado pronto, pero sí para ver un poco las tendencias y ver un poco qué cositas está metiendo la gente y con qué líderes. Así que vamos a ello y ojalá les ayude a tener un poco una idea de qué se pueden encontrar las primeras semanas del juego. Como decía, la idea hoy es repasar un poco estos decks por encima. No los he visto, ¿vale? Lo que he hecho ha sido copiar, pegar para poder reaccionar en directo junto con ustedes. Así que vamos a ver un poco la distribución de los líderes. Aquí vemos que tenemos un participante, ¿no? O sea que estos líderes, un participante está acudiendo con ellos. Kira, Han Solo, Boba, Cassian Andor, Director Krennic y Grand Moff Tarkin. Tarkin, interesante, ¿no? Recordemos que esta gente lleva un rato jugando y que no viene aquí de paseo. Entonces, que aparezcan líderes que antes no aparecían en este tipo de competiciones, Cassian un poquito más quizá, pero creo que de esos 5 que estamos viendo en pantalla, 6, perdón, tanto Cassian como Tarkin son los que menos se veían, ¿no? A nivel competitivo. Kira, bueno, primera incorporación de líderes nuevos. 2 participantes de Sabine, no desaparece la reina del agro. Y 2 participantes con Han Solo, el Young Han Solo, el jovencito Solo, que bueno, que da mucho miedo a la gente y les aviso, creo que la siguiente semana vendrá un vídeo sobre, ¿vale? Ahí les voy avisando. Y bueno, ¿quién gana? ¿Quién gana? Porque hay un hueco gigante ahí, ¿no? En la parte izquierda de la pantalla. Habrá un líder, habrá 2, habrá 3. Bueno, si echan cuentas, 6 y 4 son 10, son top 16, entonces hay 6 huecos. 6 Reyes. 6, gente. Y yo me acuerdo cuando salió este líder. ¡Guau! ¡Qué mala es! ¿Por qué vas a jugar esto por encima de Luke? Bueno. Es facilísimo. Nos hemos confundido todos. O sea, no vemos aquí. Solamente hay que tener paciencia, gente. Hay que tener paciencia, ver todas las cartas, ver lo que la gente cocina y luego ver de verdad cómo funciona un líder en la mesa, ¿no? Entonces vamos a pasar a ver todos esos decks y a ver qué ocurre. Bueno, este es el único deck que yo ya conocía. ¿Por qué? Pues porque Cañal, con el que hablo un montón, tanto por privado como en el Discord, Alejo, que me he clasificado al top 16. No, bueno, él ha participado mucho en esta competición, pero no le preocupaba nada lo de meter puntos, ¿no? Y pasar al top 16. Él me contaba, ¿no? Al final él lo que quería era jugar contra gente muy preparada para poder prepararse él mucho mejor. Y bueno, aquí estamos viendo su propuesta de deck, ¿no? Me lo pasó hace un par de días. Juega hoy cuando estoy grabando este vídeo justamente, así que espero terminar prontito para poder ir a ver su partida en directo, si la retransmiten. Y bueno, cosas llamativas, es su estilo, ¿no? Hay como hay como 3 tendencias de Han Solo. Una tendencia es la de Cañal, la de llevar muchas cosas chiquitillas para para que el control no te haga tanto daño, generar mucho robo, aguantar un poco los golpes en los primeros turnos y luego ya recuperar partida e ir con todo y tener mucho valor gracias al robo y a la curación, a 1000 cositas, ¿no? Cosas que ha incorporado. A ver, hemos hablado mucho tiempo él y yo sobre si Resupply o Spark of Hope. Él sigue orientado a usar Resupply, ¿vale? Él hay que tener un turno 2 de jugar Resupply y listo, ¿no? Sin preocuparse de nada más. Sigue con los robots, ha aumentado a 2 Akbar, obviamente el Echo Base tiene que estar ahí. Ezra sigue, Halcón sigue, Waylay sigue, Teniente de la Fruta sigue, Will Leader sigue, ha bajado un puntito, me parece que él llevaba normalmente 3. Por supuesto, el Sundaris Pacekeeper, buenísimo para justamente aguantar, ¿no? Esa parte de aguanto los primeros turnos y luego es cuando yo te meto presión y te gano partida. El Sundari viene maravillosamente bien. La segunda carta, ¿no? La segunda carta de este set 2
que lleva muy poquito, si nos estamos fijando, un Take Captive, ¿no? Para poder capturar unidades, debido a que verde no tiene tantos removals, al final lo único que tiene es otra Deon mesa, o jugar esta cartita para poder capturar y quitar una unidad pesada de la mesa. La ventaja es que si esa unidad tiene mejoras, las mejoras también se van. Entonces, positivo. Bien, una copia, lleva otra en el banquillo. 3 Bright Hope, 3 Kiras, me parece carta tier S++ de la muerte. Me está dando un montón de momentos maravillosos y malos, pero bueno, ya eso lo explicaré en otro vídeo. You Win, Han Solo y Han One. Si ven, muy poquitos cambios, o sea, mejor dicho, muy poquitas incorporaciones del set 2. Así que nada, la mejor de las suertes. Y nada, estoy muy pendiente, amigo, a ver cómo te va. Y ya sabes que estás invitadísimo aquí al canal un día. Ah, voy a poner todos los líderes primero del set 1, ¿de acuerdo? Y luego vamos a ver lo del set 2, ¿no? Para ver un poquito de esos cambios. Vale, tenemos el primer boba verde y único del evento. A la derecha ven un iconito del canal del Holocron. Ha subido una guía justamente hoy, una propuesta de deck más que una guía, de cómo él enfocaría este boba verde nuevo. Bastante similar, hay algunos cambios interesantes, pero bueno, les recomiendo que vayan a ver el vídeo. Incorporaciones nuevas, bueno, tenemos al chiquillo este de 1-1, que baja, hace daño, se cura, bla bla bla. El Milky Wonky, porque al final llevas un montón de unidades Underworld. Cosas distintas, bueno, lleva la armadura de Boba, 2 copias, lleva el Jetpack, 2 copias, interesante. 3 Mercenary Gunship, que me parece una de las naves más relevantes para el agro enemigo, me parece una cartaza, una muy buena carta. ¿Qué más lleva distinto? Pues poco más, bueno, y los 3 modes, ¿no? Nos fijamos, yo sigo pensando que Maul ha venido para quedarse y para alivianar las carteras de la gente, aunque veremos qué valor alcanza esta rara, ¿no? ¿Por qué? Bueno, al final hay un montón de Underworlds y Maul quiere acelerar mucho más partida que Vader, ¿no? Vader quiere estabilizar mesa, o sea, sí, estabilizar mesa y ganarte un poquito más largo. Maul no, Maul quiere entrar en mesa, atacar con su ambush a una unidad que le quede poquita vida, que pase un montón de daño a la base del rival y encima mitigar daño porque se lo vas a dar a otra unidad. ¿A quién se lo vas a dar? A unidades que te importen nada o a Boba Fetts que tengan la armadura de Boba porque van a mitigar un montón de daño o gente con escudo. Por tanto, efectivamente, Boba o sea, creo que no estoy sorprendiendo a nadie. Boba va a estar ahí y lo vamos a sufrir. Creo que es un deck muy sólido que va a dar mucho problema y bastante rápido. Lleva 2 rampeitos. A sufrir, gente, a sufrir, no queda otra. Pasamos a la primera Sabine amarilla, mi favorita, la que más me gusta, si tuviera que jugar una, por los combitos que tiene internos. Cosas nuevas, bueno, tiene la mejora esta, que es un 1-1 por coste 1, que si la gastas y, bueno, ganas overwhelm y un montón de daño, bien, pues agro al final y está súper positiva, súper bien. Tiene también la nave del cartel, el 2-3 que tiene Bounty, que el rival roba una carta, pero bueno, es un 2-3 por coste 1 para meter mucha presión y no estás obligado a salir con el ala A. Puedes incluso salir con 2 costes 1 para meter presión. ¿Qué cositas más ha metido nuevas? Pues bueno, ha metido la navecita esta 3-4 que tiene saboteador y que si el rival tiene más objetivos, más recursos que tú, va a hacer más daño. Poedameron y el Millennium Falcon que sale con ambos. Bueno, algunos cambios son relevantes, son bastante relevantes, porque tiene un poquito más de músculo al final, ¿no? Y te mete un poco más de presión al inicio por ese +4 de la mejora, por esa navecita 2-3... Me gusta bastante, lo veo bastante sólido. Command Sabine de You Can Call Me A. A destacar, solamente lleva una copia del Darksaber, ¿no? Se están viendo muchas versiones de esta Sabine, pero tienen más de una copia, entonces no le apuesta muchísimo, pero lo que sí le está apostando es a tener un Poe y un Wrecker, ¿no? O sea, no, 3 copias de cada uno, para tener mucho más músculo en momentos avanzados de la partida. Y bueno, Cassian, que viene para quedarse con todo, porque encima eso de que pueda salir por contrabando y que salga preparado es una condición de poder cerrar partida, ¿no? Es como casi un Foracos, de otro modo, ¿no? K2, por supuesto, y la navecita rebelde 1-3, que hace cuando ataca, hace daño a una base o a una unidad. No sé, lo veo súper sólido, lo veo muy bien. También tiene 3 copias de la mejora esta, que te da +1/+1, y que si gastas te da Overwhelm y +4. Bien, agro. Y luego lleva los 2 sables en el banquillo, 3 You Wins, para partidas un poquito más largas, ¿no? Y la carta, la navecita de quitar mejoras, que vamos, para mí con rojo, si no llevas esta carta en el banquillo, es que tu meta no va nada a mejoras. Bien, me parece muy sólido y me da miedito, me dan bastante miedito este deck. Venga, pasamos. Uy, ha perdido un poquito de calidad la imagen, gente, pero bueno, creo que se ve más o menos. Cassian, eso es una novedad, ¿no?
Parece que me ha enfocado bastante agro. Al final, la carta más cara que tiene es K2, de coste 4. Todo lo demás es coste 3. Tiene Outmaneuver. Tiene Outmaneuver, qué interesante. Claro, tiene Outmaneuver porque no va nada por la tierra, gente. O sea, la única cosa que va a ir por tierra va a ser el propio Cassian. Y como tiene saboteador, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, creo que tiene saboteador. Bueno, puede llegar a meter daño aunque haya una. Aunque haya un centinela. ¡Hostia! ¡Qué interesante! Es todo. Es todo por el espacio. Sí, es todo lo baratito que puedas meter por el espacio que haga daño 3, lo quiero, ¿no? Para poder generar el robo, el robo, el robo. Luego tienes Surprise Attack, tienes Sneak Attack para bajar cosas y boom, directamente. Ah, no, claro, tiene a K2 en la tierra, que justamente con Sneak Attack es donde está el mega combo, ¿no? Porque sabes que sí o sí vas a hacer 3 daños a un Waylay o un rayito de la fuerza del Palpa. Todo lo demás es para reventar. Y claro, en este deck de todo navecitas, la mejora esta de que solamente vehículos y enderezas recursos tiene sentido. Y un más uno por coste 1. Y el... ¡Oh, me gusta, Me está gustando, me está gustando. Bien, bien, claro. Esto creo que mucha gente lo pedíamos, ¿no? De decks ya que pudieran ir de verdad enfocados al espacio. Y este deck parece que va por ahí. Bueno, a tener muy en cuenta, ¿eh? Venga, pasamos al siguiente, azul, con director Krenny. A ver, cosas interesantes del set 2, de hecho del set 1 que lleva. El Avenger, el Walker, el Super Laser Blast, Vader, el Stefa Battalion, Overwhelming Barrage, por supuesto, el Rampeito, la nave... Bueno, está un poco equilibrado, ¿no? Veamos qué está incluyendo del set 2. Tiene el Bounty que da curación, el Bounty que te permite buscar unidades y sacarlas, la carta que da ambos de mano, el 3-2 que me gusta, yo lo llevo con mi boba Daimyo. Ahí, prontito vendrá el vídeo. Luego tiene el 3-3 con Centinela que gana un más uno por cada. Cuando recibe daño de combate. El Centinela por el espacio que me parece cartaza. Y lleva el 5-4-4 que tiene escudado y centinela. Si tenía algunas condiciones, no me acuerdo, gente. El set 2 es muy nuevo. Pero sí, creo que había una condición. Creo que era que si tenía una mejora, ganaba centinela. Creo que recordaba. Y como tiene escudado de nada más el jugado, es un 5-4-4 con escudado o centinela. Entonces, creo que sí, creo que es este. No lleva, o sea, no es, claro, es un mid-range medio controlero, ¿no? O sea, tiene cositas de control, pero al final el objetivo es ganar por valor en mesa. Me gusta bastante, me gusta bastante. ¿Cómo se desenvolverá esto contra el dragón? Bueno, creo que puede hacer frente. Me gusta bastante, ¿eh? Venga, pasamos al Tarkin, que es uno de los que más ganas tenía yo de ver qué pasa con este deck. A ver por qué se ha decidido ir con Tarkin a esta liga. Bueno, a este top 16 de la liga. A ver, lleva cosas del set 2. Sí, lleva bastantes, la verdad. Lleva el evento que le da saboteador a una unidad del espacio y que le permite atacar a unidades de la arena terrestre. ¿Para quién? Para la 7-8 con ambos. Para los... Para las naves. Para las naves baratitas. Que supongo que como va a ir bufando, ¿no? Con la acción de Tarkin va a ir ganando un poquito más de valor. Bueno, es un mid-range con músculo al final, ¿eh? Porque el Walker y la nave por el espacio con ambos aporta cositas. Lleva el 646 con Centinela, que tiene Smuggle, que tiene contrabando. Y, por supuesto, con tantas navecitas, poder llevar el triple Dark Raid este, que es una cartaza, gente. El que te busca una nave del espacio... No, una nave, ¿no? Creo que era un vehículo. Te la busca, te la juega, preparada y luego regresa a tu mano. Top, ¿no? Tiene muy buena pinta, ¿eh? Tiene muy buena pinta. Lo siento bastante equilibrado tanto en la parte terrestre como en la parte del espacio. Aunque creo que está bastante más orientado a... No lo sé, porque luego los vehículos vienen por abajo también. Bueno, no sé, ¿eh? No sé si esto va a tener mucho impacto, veremos. Tengo muchas ganas de ver este deck cómo se desenvuelve en el meta. Vale, y comenzamos con la Rey. A ver, la Rey, vamos a repasar un poco. Gente, lo voy a jugar. Me da un poco de rabia que esté tan fuerte, o bueno, que parezca que está tan fuerte por ahora, porque esto puede dar 20.000 vueltas, pero me gusta mucho el estilo que tiene, ¿no? Tiene muchas curaciones al inicio de la partida, tiene mucho descarte de la mano del rival, te controla la partida, te aguanta y luego te gana por valor. Vamos a repasar muy rápido el core de todos porque más o menos es lo mismo. Tiene todo lo fuerte de rojo y baratito, ¿no? Tiene Sabine, tiene Ala,
tiene el Fourth Throw para descartar cartas y, bueno, a mí la jugada que me encanta es lanzar un Redemption a la cara de un Vader o algo así gordo que me saque el rival. Me parece una de las jugadas más maravillosas de este juego. Luego tiene a K2, por supuesto. Objetivo principal, descartar carta del rival, sobre todo si sale a tempo, sale turno 3, 4, 5, K2 quiere descartar cartas, luego más tarde puede ir a hacer daño, ¿vale? Y luego Poe, Obi, el Rival Fall, Luke, Windu, Redemption y un dragón. O sea, muchísimo músculo, muchas cartas pesadas, ¿no? Porque logra aguantar bastante al inicio de la partida. Vamos a ver el siguiente. El siguiente, que creo que es el que más me gusta a mí. Bueno, no sé si... Solamente por una cosa, porque lleva a Kylo, ¿no? Creo que esta mecánica de poder juntar a Kylo y a Rey juntos sin pagar penalización de aspecto me parece un tema de diseño que hay que aprovechar. Entonces, yo, si juego a Rey, mínimo va a haber un Kylo, ¿no? Entonces, igual que si juego a Mando, mínimo va a haber un Grogu, porque ¿cómo no va a estar Grogu con Mando? Entonces, esa me gusta un poquito más. Creo que aquí sacrificas, cambias a Windu y al dragón, que lo lleva. El dragón lo lleva en banquillo. Lo lleva. Bueno, para meter a Kylo, ¿no? Poe, por supuesto. Este lleva 2 copias, este lleva 3. Y este me gusta más también por pillaje. Pillaje, que no sé cómo se va a traducir en castellano. Es una cartaza, gente. He visto partidas. De hecho, he visto mirrors de Rey contra Rey. Similar deck. Y es que pillaje te destruye. Te destruye. Porque dejas al rival súper fácil al top deck, ¿no? A robo 2 y a tratar de jugar acá. Y esta carta va a hacer que Contrabando gane muchísima más presencia en los decks. Yo ya estoy disfrutando muchísimo Contrabando. Spoiler, siguiente semana, vídeo de Contrabando, vídeo de las nuevas mecánicas, ¿vale? Me voy a centrar este fin de semana en grabarlos para que salgan toditos en entre semana. Y nada, pillaje va a hacer que Contrabando se vea. Y nada, muchas cositas baratitas abajo para poder bufarlas. Y al final hacer que cosas que no dan tanto miedo, como por ejemplo la nave centinela mandaloriana, que es un 1-4 por coste 3. Bueno, un 1-4 no da mucho miedo. Cuando tú la atacas, gana un +2. Bueno, pues no la ataco, la obvio y ya está. Claro, pero le pones token y ya empieza a hacer. Ya es un 3. Un 3-6, ¿no? Un 3-6, sí. Que ojo, un 3-6, que cuando tú lo atacas ya gana otro +2, eso ya da un poquito más de miedo. Bastante similar, no me voy a detener. Este no lleva a Tech, este lleva a Tech, ¿no? Este me gusta, cartaza que también la estoy disfrutando muchísimo, por todo el valor que te da, que trae, por lo que he dicho antes, ¿no? Al final llega a control, te limpia mesa y dice, no pasa nada, amigo, te saco a Tech de mis recursos, te saco otra cosa y mi mano sigue intacta. Ahora, lidia con mi mesa y yo sigo con mi mano intacta. Y encima, como llevo pillaje, te quito tu mano a ti. A ver quién gana a valor en una partida a largo plazo. Y esta última, pues un poco más. La diferencia quizá que estoy viendo así muy rápido, que me llama la atención, es agresión, ¿no? Lleva la doble roja, el evento rojo de doble aspecto de coste 4, la pagaría por 6. Supongo que la razón principal es, te quito cartas, yo robo y te quito mejoras, ¿no? Derrotar, supongo que también, aunque no creo que te preocupe tanto en los momentos iniciales de la partida. Yo creo que vas más por quitar mejoras, la verdad, ¿no? Y poder hacer frente a la armadura de Boba, al Darksaber y este tipo de cosas. Nada, súper bien. Venga, pasamos ya al Han Solo. Como digo, va a llegar pronto vídeo. O sea, tengo demasiadas cosas que quiero que lleguen pronto. No sé cómo lo voy a organizar, pero bueno, va a llegar el vídeo. Ya tengo todo preparado, solo falta dar al rec y ponerme a grabar. Deck mono rojo. Interesante, y más lo he puesto el primero porque justamente todo el mundo no para de hablar del Han Solo verde. Pues bueno, que está roto, que está imposible de ganar. Bueno, pues aquí llega el doble rojo. Muy agro, gente, muy agro. A destacar la mejora de +1/+1, ¿vale? Voy a sacar el ratoncito para que se pueda ver, ¿vale? Esta mejora del +1/+1, que ya lo hemos dicho antes, Overwhelm y +4, daño directo a cabeza o a unidades. Por supuesto, Carabas, ¿por qué? Porque al final, como tú te haces... Yo puse en injugable esta carta y no me retracto para nada. Porque es muy difícil, tiene muchas condicionantes. El primero, que tus unidades tengan daño. Si el rival te hace one shot a las unidades, al final tienes una carta muerta en la mano. Pero como Han Solo se hace autodaño a las unidades, Carabas gana mucho más valor. Esta carta, que como las bajas por coste 1, dan 2 daños y tiene grit, pues eso, es un coste 1, 4-1, bien. Esta para robar cartas, mucho daño por aquí por rojo, mucho daño por aquí, daño directo, cartaza.
5-5-6 es vainilla, pero es que al final tiene unas estadísticas brutales en el espacio que el rival no puede obviar, ¿no? Tiene que lidiar con ello. Poe, porque Poe. Black One, porque bueno, al final supongo que se estará quedando bastante sin cartas en la mano. Al final tiene muchas cosas baratitas, ¿no? Y al final también quieres ciclar deck para llegar al daño directo, a estas 2 cartas, ¿no? Y poder pum pum pum, lanzar a la cabeza y rematar partida. Rematas partida porque está preparada. Rematas, bueno, pones una cosa muy gorda en la mesa por coste 5, un 6-6 que te hace daño en área a la arena terrestre, bien. Y Windu, pues porque también entra preparado, ¿no? Entra, ambush y luego se gira. Da mucho miedo, gente. Y si te preocupa más el miedo, pues bueno, tiene aquí tiene 2 dragones, 2 Wreckers y tiene todo esto. Pues aquí me parece una muy buena opción para también salir un poco del verde, ¿no? Que ya estamos un poco cansados. Y tan es así que no hay ningún verde en el top 16, gente. El siguiente es azul, que me apasiona también por todo lo que aporta, ¿no? Claro, ¿qué aporta? Aporta unidades de la fuerza. Y si aporta unidades de la fuerza, como Kanan, como Yoda, como Luke, como Obi, como Windu, que ya lo tenía el otro, ¿esto qué supone? Supone que puedo jugar for throw y hacer daño al rival, ¿no? Elemento de control porque te quito cartas y encima te lanzo cosas a la cabeza para ver qué ocurre, ¿no? Muy bien, luego bueno, hacer daño y robo de cartas, curación experiencia, bueno, evento que quita poder al rival, pero como tienes unidades de la fuerza también vas a quitar vida y por tanto puede ser que elimines unidades pagando solo 1, estaba súper bien, o mínimo mitigas daño, cosas baratitas para meter presión y bajar más barato, mucho daño básico así sólido, es que lo veo súper sólido, gente, o sea, es que hay una... y tiene una curva potente, ¿eh? 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9. Tiene un montón de cosas pesadas. No sé si es demasiado greedy, ¿no? Demasiado codicioso. La base de 25 que da escudito. Sí, al final, unidad potente que bajas antes de tiempo. Con un Kanan. Lo bajas por 3, siendo un 4-3. Y luego le pones el escudo. Y sabes que 2 curaciones te hace, ¿no? Más o menos. El golpe te aguanta 2 ataques. Está muy bien, está muy bien. The Force With Me para sacar mucho valor. Uf, lo veo potente. Este me gusta mucho, ¿eh? Yo creo que de jugar Han me iría por este. El verde me llama, pero como todo el mundo lo va a jugar, yo creo que me iría por este Han Solo, ¿eh? Venga, seguimos. Kira, otro líder que me está apasionando. He visto unas partidas que son grotescas. Grotescas lo que puede llegar a hacer este líder, ¿eh? A ver, cositas nuevas. Bueno, el Centinela 2-3, obvio. Tenemos el cliente. O sea, buscas aguantar bastante, ¿no? Vigilancia. Tienes cositas gordas en el espacio, tienes a Vader, tienes bastante removal. Bueno, o sea, lo está enfocando como más controlero. ¿Y cómo quieres terminar partida? Quieres terminar partidas con las naves, con el Avenger y reventar la cabeza, ¿no? O sea, es uno más controlero. Lleva aquí el Somehow Palpa is alive, o no sé cómo fue la frase de Poe. Es que no recuerdo cómo es el nombre oficial, pero bueno, es que el Palpa regresa, ¿no? Que juegas el evento y puedes recuperar una unidad descarta, bueno, que esté en la pila de descartes, pagando menos por ella, y si es de la fuerza, pagando menos aún. Cartaza. Claro, quieres recuperar a Vader, quieres recuperar a Snoke y puedes recuperar una nave. Si al final tú sigues sumando recursos, tienes aquí rampeo básico. Bueno, bien, me gusta. No me encanta, creo que a mí me gusta mucho más el que es puro midrange, ¿no? Al que va a ganarte por puro valor en mesa y porque te pasa por encima por grid y por escudos. Pero bueno, vamos a ver qué hace Woji o como se pronuncie. Y ya está, gente, este es el último. Espero que os haya gustado. Hemos visto bastante novedad, bueno, dentro de lo que cabe, ¿no? O sea, hay 6 reyes, no podemos evitar nada de esto. No hay tantos líderes nuevos, hemos visto 3. Pero creo que la buena noticia es que la gente competitiva que quiere hacerse un nombre, porque al final ganar esta liga, como es la liga en mayúscula digital, ¿no? A nivel internacional, España pues tenemos algunas y tal, pero a nivel internacional, a nivel mundial, esta liga es la liga a día de hoy, donde participa mucha gente de muchos países distintos. La gente quiere hacerse un nombre, ¿no? Y poder entrar ahí y luego que le entrevisten de cierto creador del contenido, Cañal, como gane este entrevisto yo, ¿eh? Me lo pido. Entonces la gente quiere ganar. Por tanto, ver líderes antiguos del set 1 ahí tan presentes. Hay 5 de 16. Porque quitando a Rey, que es una locura, ¿vale? Hay 5 líderes de 16 de los antiguos que encima están no, 5 no. 5,
6, 7, 7 líderes. 7 líderes porque me estaba olvidando de las dos Sabines. 7 de 16 es un número, es casi la mitad. Está bastante bien, ¿no? Y lo esperable sería que la gente, con el ansia de jugar cosas nuevas, fuera con líderes nuevos. Pero estamos viendo que no es necesariamente así. Y nada, gente, que tengan un fin de semana lleno de muchas cosas bonitas. Y si todavía tienen dudas sobre cómo orientar sus eventos de prelanzamiento, les dejo por aquí un vídeo donde entro en detalle sobre qué líderes yo considero que son los más potentes, los más estables, los más sólidos para jugar este formato. Y algunas de las cartas que si les tocan en los decks, en los sobres, por favor, incluyan porque me parecen muy top.